Tint'de yakoymi. Tlatzotzonilixco pincayo. Imágenes sonoras. Ixcopintli Huicalistli. Un viaje a través de las antiguas voces de México. Yanzuna koi Xochitlatoli. Bien, como mencionaban, en la conferencia que quiero dar el día de hoy se llama Indias Cacicas de Meztitlán y sus disputas por la tierra en el siglo XVIII. Y sobre esto, a lo que quiero llegar es que hay una cosa que últimamente en diversos foros y en el mundo académico y en el mundo de las ciencias sociales se conoce como el género y que se ha discutido en los últimos años de una manera muy, muy acalorada, ¿no? Para los fines de esta conferencia, el género, para mí, retomo la definición de una historiadora que se llama Pilar López Cantó, y ella dice que el género es la construcción cultural mediante la cual la sociedad moderna adjudicó papeles diferenciados a hombres y mujeres y explicitó no solo los espacios donde debían ejercerse, sino también cómo ellas y ellos debían relacionarse. Es decir, el género son las prácticas, actitudes que se adjudican a un género o a otro. Aquí habría que agregar, sobre todo en esta época del siglo XVIII, en cuanto a su sexo, ¿no? Si una persona nacía con el sexo femenino, se le adjudicaban labores y prácticas de acuerdo al sexo femenino, como las que ya veíamos de los cuadros, ¿no? Y también el género o las relaciones de género definen cómo hombres y mujeres se relacionan entre sí, ¿no? Y los espacios que debe ocupar cada uno, es decir, los espacios que ocupan los hombres en estas sociedades son el campo, son el comercio, son los puestos de gobierno locales, y los espacios que ocupan las mujeres son los de la cocina, son los de la crianza de los hijos, son los de los ríos donde van a lavar la ropa, etc. Y otro concepto sobre el cual quisiera yo llamar la atención es el concepto de calidad. El concepto de calidad es un concepto que se utilizaba en la época colonial para definir la condición racial de una persona. Es decir, si una persona era indio o era español o era mestizo o era chino, como se les llamaba a todos los que provenían de Oriente, se decía que esa era su calidad. Y en base en esta calidad, las personas adquirían ciertos privilegios, pero también ciertas limitaciones jurídicas y sociales. Y otro concepto sobre el cual yo quiero llamar la atención es el concepto de agencia. ¿Por qué? Porque este concepto nos va a servir para comprender cómo es que estas mujeres indígenas actuaron en un mundo que las desfavorecía, ¿no? ¿Qué es la agencia? Es simplemente la capacidad de decidir y de actuar de las personas y grupos en una estructura determinada de valores, creencias y formas de actuar. Es decir, el mundo en el que nos toca nacer, crecer, es un mundo ya establecido, ya dado, que se construye históricamente, pero sobre el cual tenemos ya que actuar. Como señala un investigador del Colegio de México que se llama Saurabh Dubé, él menciona que la estructura y la condición de agente tienen que entenderse como parte de un proceso en el que una supone previamente a la otra. Es decir, estas estructuras de pensamiento, esta educación que nos dan, nos limitan, nos presionan, pero tampoco están dotadas de una eficacia total que no nos permita decidir y no nos permita actuar en ciertos momentos o en ciertas circunstancias, como vamos a ver con estas indias cacicas. Bien, seguramente muchos han visitado Meztitlán. Meztitlán se encuentra en lo que se conoce como Sierra Baja de Hidalgo y tiene una bonita vega. Una vega es todo este territorio que podemos ver rodeado de cerros, son cerros áridos, pero en esta tierra hay tierras muy fértiles porque, para empezar, están regadas por este río que se puede ver aquí, que es el río Meztitlán, y que además están
al lado de esta gran laguna que es la laguna de Meztitlán. Seguramente en estos días muchos habrán escuchado que la laguna volvió a aparecer después de meses de desaparecer, y es una situación que ha afectado a los pobladores de la región durante siglos, ¿no? La laguna se desborda, después se inundan los sembradíos, después se seca, se acaban los peces, viene mucha sequía, etcétera, ¿no? Entonces son ciclos a los que la población ha tenido que hacer frente durante muchos años. Y el pueblo, la cabecera de Meztitlán, donde se encuentra el bonito convento, se encuentra de este lado, a los pies de una pequeña lomita, y esta es la Vega de Meztitlán con algunos de los pueblos que están en esta región. Esta es la iglesia de Meztitlán, probablemente muchos la conocen por su magnífico convento agustino, y esta es la Vega de Meztitlán vista desde la capilla abierta de la iglesia de los Santos Reyes. Un paisaje magnífico, un paisaje precioso, y sobre el cual estas indias cacicas reclamaron en diversos años pues poseer un pedacito de tierra para ellas y para poder cultivarlo. Bueno, antes de comenzar con hablar de estas mujeres, quisiera aclarar que el trabajo que estoy presentando forma parte de un artículo que voy a publicar próximamente en una revista sobre las indias cacicas. El tiempo que tengo para presentar aquí pues no me da para explicar o exponer la vida de todas ellas, pero voy a exponer la vida de 3 de ellas que tuvieron una historia muy particular defendiendo su derecho a la tierra. Y por ahora quiero que conozcan a doña Clara Josefa de Arellanos. Doña Clara Josefa fue una mujer indígena, una mujer cacica, y ahorita les voy a decir por qué fue cacica. Durante la época colonial, en los pueblos de indios, como se les llamaba a todos los asentamientos de población indígena, tenían gobiernos propios que se llamaban cabildos. En estos cabildos había indios sobresalientes que formaban parte de una élite, ¿no? ¿Por qué eran de élite? Porque muchos descendían de los gobernantes prehispánicos, otros porque lograban hacer negocios muy sobresalientes y tenían mucho dinero, y pues también porque ocupaban los cargos en estos cabildos. Era como hoy ser presidente municipal o ser regidor o ocupar un cargo en gobierno, ¿no? Entonces eso les daba prestigio y además eso les daba el poder para aplicar justicia, ¿no? Lo que pasa es que en estos cabildos los únicos que ocupaban los cargos eran hombres, o sea, indios, ¿no? No había indias en estos cabildos, por lo menos en la Nueva España. Pero, obviamente, en estas familias había muchas mujeres indígenas muy poderosas, aunque no en los puestos de gobiernos, pero sí a un lado de sus maridos, a un lado de sus padres, o a un lado de sus hijos, ejecutando labores domésticas, ejecutando labores a veces del campo, pero digamos estaban un poquito ahí detrás o a un lado de ellos, ¿no? Pero el caso de doña Clara Josefa de Arellanos llama mucho la atención porque nos permite preguntarnos qué pasaba cuando el cacique moría y dejaba a su esposa sola. ¿Qué pasaba con ella? ¿Dejaba de ser cacica? ¿Dejaba de ser reconocida por el pueblo como una mujer importante, aunque no ocupara un puesto en el gobierno? Y bueno, de entrada les puedo adelantar que sí. Y vamos a ver cómo doña Clara Josefa de Arellanos pues aprovechó lo poco que le quedaba para defender sus tierras. Doña Clara fue nieta de don Alonso Vite, que fue un cacique muy rico y muy poderoso de Meztitlán durante la primera mitad del siglo XVIII, y se casó en primeras nupcias con un indio también de la élite que se llamaba Sebastián Miguel de la Serna. Esta familia de la Serna también era una familia muy poderosa de indígenas en la región, que poseían muchas tierras, que poseían casas, pero también de los que pues, sabemos poquito en realidad, en comparación con otras familias como los Vite. Con este señor, doña Clara tuvo 2 hijos, y después de que falleció su esposo y la dejó viuda, ella se casó en segundas nupcias con un hombre que se llamaba Silverio Arriaga. Silverio Arriaga era maestro de escuela. Para el siglo XVIII, la corona española fomentó que en los pueblos se empezaran a fundar escuelas de primeras letras para que los indígenas
aprendieran la lengua castellana, porque la mayoría no hablaba el castellano, hablaban en sus propios idiomas, y para que aprendieran a leer, ¿no? A eso se dedicaba don Silverio, del cual en realidad no sabemos si era indio o era un español, pero bueno, estuvo casado con doña Clara. Y sobre lo que quiero hablar ahorita es sobre cómo en los pueblos coexistían dos formas de poseer la tierra. Es decir, si tú vivías en un pueblo de indios, podías acceder a la tierra de dos maneras. Una, en la forma comunal, como el resto de la población. Es decir, la tierra cada año se fraccionaba, se medía y cada cachito se repartía a toda la población indígena para que con ese pedacito pudieran sostener a sus familias y una parte también la pudieran tributar al rey, ¿no? Era el famoso tributo. Y la otra forma de acceder a la tierra era una manera en la que pocos pues tenían el privilegio de tener, ¿no? Que era la propiedad personal. ¿Cuál es la diferencia? Que la propiedad personal te permitía vender tus tierras, hacer lo que tú quisieras con ellas, y con la propiedad comunal no, porque las tierras eran del común, eran de todo el pueblo, ¿no? Entonces, si alguien moría, el cachito que le había tocado se volvía a repartir, se volvía a medir y todo quedaba para el pueblo, ¿no? Pero los indios ricos, los indios caciques, tenían sus cachitos para ellos solos, ¿no? Tenían sus milpas y sus tierras de propiedad personal o patrimonial, ¿no? Entonces, ese fue el punto de choque entre la cacica cuando ella queda viuda y entre los miembros del cabildo, todos ellos hombres, que no reconocían que ella tuviera tierras propias. Y así fue como en 1790 doña Clara fue a la Real Audiencia de México a quejarse porque el subdelegado, que era la mayor autoridad en la provincia de Meztitlán, él era un español, y que se llamaba Bernardo Miramón, se había aliado con el gobernador don Nicolás Piña, él también era indígena, y se habían apoderado de sus tierras para sembrar 3 fanegas y 40 cuartillos de maíz en su provecho. Es decir, no la dejaron sembrar lo que por herencia le había tocado de su abuelo, y lo sembraban para ellos mismos. También el gobernador en turno, que se llamaba don Blas Tolentino, había despojado a doña Clara de otro pedazo de tierra, y con el pretexto de que era para el prior del convento y para que ahí sembrara media fanega de maíz, ¿no? También doña Clara fue a quejarse de que el subdelegado no la dejaba cercar sus tierras con madera o con palos, y no le dejaban trabajar las tierras que le quedaban disponibles, y que además dejaban que sus vacas y sus borregas y su ganado pasara por encima de las milpas sembradas y las arruinaran y se las comieran. Y además la misma Clara decía que el subdelegado Miramón incitaba a los indios del pueblo para que sembraran en las tierras de doña Josefa, y para que después todo el maíz recolectado de esa cosecha lo guardaran en las trojes de la comunidad. Entonces, todo le habían quitado. Sin embargo, los miembros del cabildo, que al parecer no se llevaban muy bien con esta mujer, respondieron a su demanda y declararon ante la Real Audiencia que las tierras son nuestras como de común y ninguno tiene como suya, pues cada año se miden con cordel y según la prorrata se le da a cada indio tributario su pedazo. Y es costumbre que cuando muere algún indio sin hijos o que se vaya de nuestro pueblo a otro, se da lo que se sembraba a todo el común, decían ellos, ¿no? Además, llegaron a decir que doña Clara Josefa ni siquiera era india. Entonces, si no era india, no podía aprovechar las tierras de la Vega de Meztitlán. Decían que era mestiza o mulata, pero no india y mucho menos cacique. Y que ella ni sus hijos ni pagaban tributo al rey, ni tampoco pensiones para el cura, y que no servían a la comunidad ni al pueblo. Es decir, ellos ni siquiera son de aquí, no nos ayudan, no respetan nuestras reglas, no tienen por qué tener tierras aquí. Eso decía el cabildo en contra de doña Clara. Además, tenían otra queja contra ella. Doña Clara tenía sus tierras justo enfrente de donde se encuentra el pueblo de Meztitlán, a la orilla del río. Entonces decían que el cercado que doña Clara había puesto a sus tierras estorbaba a las mujeres, ¿no? Y estorbaba al pueblo en general porque no permitía el paso. Entonces, si estaba cercado ahí, tenían que rodear y era pues engorroso, ¿no? Interrumpía la vida cotidiana del pueblo. Pero además, la misma Clara
siendo mujer, interfería con este orden patriarcal, con este orden masculino de control sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque decían que esta cerca que ella había puesto estorbaba a las mujeres indígenas cuando iban a lavar al río. Entonces tenían que dar unas vueltesotas por unos callejones muy oscuros, muy escondidos, en los que probablemente podían abusar de ellas, podían abusar de su honor o podían, como ellos decían, darse muchas ofensas a Dios nuestro Señor. Y además la cerca obstruía la vigilancia que los padres y las madres de las muchachas que iban a lavar tenían sobre ellas. Todo esto tenían en contra de doña Clara. Pero además, el subdelegado tenía más cosas que agregar. ¿Qué tenía que agregar el subdelegado? Que había un hombre en el pueblo que no era indio y que se llamaba Francisco García. Él decía, doña Clara Josefa no es la culpable de esta usurpación de tierras. Quien está detrás de todo esto es ese hombre que se llama Francisco García, que es un forastero europeo establecido aquí de 2 años a esta parte y no sabemos ni de dónde viene. Y decía el subdelegado, no hay duda que García ha inducido a la Arellanos, es decir, a doña Josefa, transportándola a esta capital en lo que ella no hubiera ni pensado ni menos tenido valor, de ocurrir siniestramente faltando el debido respeto a vuestra excelencia. ¿Qué pasa aquí? Cuando el subdelegado empieza a afirmar estas cosas, empieza a quitarle agencia a doña Clara. Es decir, una mujer indígena, por más cacica que fuera, por más nieta de don Alonso Vite que hubiera sido, porque es mujer, no tenía la capacidad para llevar a cabo esta demanda ante un juzgado. Y es que en esta época a la mujer, como sigue pasando en muchos lados actualmente, se le considera un ser inferior, un ser sin raciocinio y un ser sin la capacidad y la iniciativa de hacer cosas o de reclamar, como mencionaba aquí el subdelegado, que decía, se percibe haber sido García, el autor de este atentado, pues aquella, doña Clara, por su sexo, cuando lo pensara, no era regular que tuviese espíritu para ponerlo en ejecución. Es de creer que García, de mala fe y para lucrarse indebidamente, sugirió el despojo y, conociendo su culpa, pretendió evadirse a sombra de esa mujer, que ignorante se dejaría gobernar de su influjo. Es decir, para el subdelegado y para los indios del Cabildo de Mixtitlán, doña Josefa no podía alegar por sus tierras, no podía ni siquiera tener tierras y no podía iniciar una demanda contra ellos en el juzgado por el hecho de ser mujer. Porque era ignorante, porque por su sexo, por ser del sexo femenino, no tenía este espíritu, no tenía este raciocinio. Eso era lo que todos ellos decían contra doña Clara. Doña Clara se contrató un abogado y el abogado les respondió, baste que mi parte, es decir, doña Josefa, hubiese sucedido en dichas tierras que se le repartieron a su abuelo don Alonso Vite, cacique principal y gobernador que fue de aquel pueblo, para que se diga cacique como tan inmediata descendiente de él, conservando su propia sangre y se estime por tal. Es decir, ella tenía todo el derecho del mundo para reclamar esas tierras que por ley le había heredado su abuelo. La mala noticia es que doña Clara Josefa no vivió para ver recuperadas sus tierras porque este litigio duró mucho tiempo y tanto ella como su esposo murieron antes de que este litigio tuviera una resolución. A veces en estos casos lo que nos importa o lo que nos llama la atención no es tanto el desenlace, sino ver todo el desarrollo de esta trama. Pero lo que podemos decir de la muerte de doña Clara es que esta cuestión de si es cacica o no es cacica nos pone a pensar sobre todo cuando vemos su partida de defunción. Porque cuando ella murió, el cura de Meztitlán la registró como Clara Vite, ni siquiera le puso doña Clara, como era la forma en la que se referían a las indias cacicas, pero sí le puso Clara Vite con el apellido de su abuelo, ¿no? Y esto pues nos deja una incógnita enorme sobre saber qué pasó con esas tierras, pero lo que sí podemos saber es que doña Clara Josefa tuvo la iniciativa propia, tuvo los recursos jurídicos a su alcance
para litigar contra este grupo del cabildo y de autoridades coloniales, pues por las tierras que había heredado de su abuelo. Y bueno, ese fue el caso de doña Clara. Rápidamente quiero presentar ahora lo que pasó con las hermanas del Río. ¿Quiénes fueron las hermanas del Río? Bueno, doña Vicenta y doña Antonia Beatriz del Río eran nietas de don Juan Vicente del Río y eran hijas de don Juan del Río. Ellas tuvieron un litigio por tierras en 1819, ya casi los últimos años del periodo colonial. Eran primas de un señor que también vivía en Meztitlán y que era indio, que se llamaba Juan Evangelista Eligio Serna, con quien pelearon unas tierras. Y ellas mencionan en los documentos que un día su padre, don Juan del Río, tuvo un accidente en su caballo y quedó demente. ¿Qué es esto de demente? Pues que se golpeó la cabeza y no se acordó de nada más. Entonces ellas tuvieron que atenderlo durante toda su vida, tuvieron que ver por él. El señor probablemente también perdió la movilidad y hasta que murió y las deja en estado de orfandad. Doña Vicenta y doña Antonia Beatriz no se quedaron con los brazos cruzados cuando su primo les quiso quitar sus tierras. Ellas decían que el tal Juan Eligio era hijo de mi tía Micaela y que se aprovechó de nuestra orfandad e ignorancia y se apropió no sé con qué título de todas las tierras que eran de mi abuelo, de las que debía partir con nosotras la mitad por ser como él nietas del referido don Juan Vicente. Y a pesar de que ahora 2 años le hice una insinuación sobre este asunto, se resistió y volvió a quedar poseyendo las tierras y atemiles que justamente, como llevo dicho, debíamos poseer yo y mi hermana. Antes, quisiera decirles que es un atemil. Bueno, en Meztitlán, un atemil es la palabra náhuatl que se utilizaba para referirse a los pequeños terrenos y huertas que estaban al lado del río. Atemil viene del vocablo náhuatl agua y de mili, que es campo o milpa, ¿no? Entonces, atemil es un campo o milpa junto al agua, es decir, junto al río que pasa por toda la vega de Meztitlán. Ahí la gente tenía sus huertas. Entonces, doña Vicenta y doña Antonia Beatriz decían que su primo les había arrebatado estas tierras que también por justa herencia ellas habían heredado primero de su padre y que él había heredado de su abuelo, quien también había sido gobernador en Meztitlán y había sido un indio cacique. No obstante, el primo también alegó lo siguiente. Él dijo que su prima Vicenta, este atemil que ella le reclamaba, en realidad ella se lo había empeñado años antes por 18 pesos y 4 reales y habían quedado en que ella le pagaría con 1 peso al año. Es decir, tardaría 18 años en regresarle lo prestado para que el pedazo de tierra volviera a ella. Don Juan apenas había labrado la huerta 4 años, o sea que todavía faltaban 14 para que finalizara el trato. Entonces, don Juan Eligio le propuso a su prima lo siguiente: págame todo lo que falta, te regreso la tierra y ya quedamos, ¿no? Y también algunos gastos adicionales que había hecho en mejorar la tierra, en labrarla, etc. Y el primo de estas mujeres también argumentaba que ellas tenían otro atemil en el paraje de Quimistepec, pero que se hallaba abandonado y que ni siquiera lo desenhierbaban, no lo sembraban y ahí está. Es decir, las tierras no les faltaban, pero ellas no las aprovechaban. Lo que pasó es que cuando se reunieron en las casas reales para ver en qué quedaba el asunto, Juan Eligio le presentó el recibo por todos los gastos a su prima, y ella, muy enojada, como dice el documento, con irritación, arrebató al escribano el recibo y lo despedazó, lo hizo trizas enfrente de su primo, enfrente de la autoridad colonial. Pero lo interesante es que en el documento se consignó que, mirando su estado de mujer, no se procedió contra ella. La tierra quedó en manos de su primo durante algunos meses hasta que la cacica volvió a reclamar por su derecho al atemil. Así que el subdelegado reunió a ambas partes para discutir y resolver el asunto. Doña Vicenta, más calmada, aceptó pagar 14 pesos y 7 reales a su primo y el atemil regresó a su propiedad y al de su hermana. Pero aún les faltaba recuperar otras tierras que eran más grandes, por las que sí realmente valía la pena luchar. Para ello, doña Vicenta, una mujer con mucho carácter,
y con conexiones con las élites indígenas de Meztitlán, se alió o presentó como 3 testigos a algunos personajes importantes, como el alcalde ordinario del cabildo, que se llamaba Anicasio Hidalgo, y también el apoyo del exgobernador don Rafael Piña. Todos ellos eran indios caciques y habían conocido al abuelo de doña Vicenta y estaban de acuerdo en que una parte de la herencia de su abuelo les tocaba a ellas. Juan Eligio, el primo, hizo lo mismo, se buscó aliados, buscó personas que testificaran a su favor, como don Clemente Mercado, que también había sido gobernador en el año anterior, y a los labradores don José Dioniso Gordillo y Antonio Corona como testigos. Lo que pasó es que el gobernador don Miguel Mercado y los oficiales de República midieron los parajes disputados, discutieron que si de aquí para allá, que si de aquí para acá, y lo que decidieron fue dar posesión de las tierras reclamadas a ambas partes por la mitad. Y con eso lo que pasó fue que en este caso sí podemos saber que pues estas hermanas pudieron recuperar sus tierras. Y con esto pues quiero llegar a algunas conclusiones que saqué y espero que pues nos permitan reflexionar sobre el papel de la mujer indígena, en este caso de las cacicas, como litigantes en los tribunales y como personas con iniciativa, como personas con agencia que pudieron utilizar los recursos jurídicos a su alcance, a pesar de estar en un mundo totalmente patriarcal, totalmente desigual, y pudieron acceder a la justicia de una u otra manera. Yo podría decir que la ausencia de ellas en los cargos de cabildo no les impidió tener una cultura política acorde con esta posición privilegiada de los caciques. Imágenes sonoras es transmitido a través de La Voz del Pueblo Ñañú los días lunes y viernes. Te esperamos en nuestra próxima emisión.